Hola Alejandro, ¿Qué estás haciendo, Anthony? estoy entrenando, he descubierto un deporte muy bonito. ¿La limpieza del suelo? No, el curling. Ah, vaya. Fui a una competición, hice algunas fotos y decidí que yo también quiero participar. Así que estoy entrenando. ¿Y qué tal? Veo que mejor que la fotografía. Vamos, de todos modos, las fotos digamos que han salido bien. Solo que me falta todavía algún paso para conseguir congelar la acción. Necesito todavía algunas indicaciones. Está bien, Anthony. Entonces hoy podemos hablar de la fotografía deportiva. Bien. Mira, este tipo de fotografía no es muy fácil, sobre todo no se improvisa. Por lo general, esta fotografía la realizan solo a los fotógrafos profesionales porque se necesitan equipos sofisticados, que no todos se pueden permitir. De todos modos, con algunos conocimientos técnicos se puede lograr obtener buenas fotos de eventos deportivos, con un equipo que cualquier amante de la fotografía se puede permitir. Excelente, tengo muchas ganas. Oye, ¿quieres probar? Vamos, Anthony. No, vamos, ven. Corre, ven. Mira, Anthony, el deporte es sobre todo movimiento. El fotógrafo que quiera fotografiar un evento deportivo encontrará que, como primer problema, tendrá que afrontar cómo lograr congelar la acción. A menos que quiera obtener efectos de movido de manera intencionada, tratará de bloquear a los atletas en el momento de la acción. Exacto. Imagínate una foto donde dejas inmóvil a un portero mientras está suspendido en el aire, tratando de detener un penalti, o un saltador con pértiga en el momento en que está dejando la pértiga y está pasando el obstáculo. Es una necesidad fundamental congelar la acción y para esto necesitas siempre utilizar tiempos rápidos. Ya lo sé, pero a menudo es un problema. El diafragma que está muy abierto, el autofoco que no puede, las luces que no son suficientes, o sea... Sí, cierto. De hecho, debemos afrontar muchos problemas que se entrelazan, pero afrontémoslo uno a uno. Antes que nada, pensemos en la luz. A menudo no hay suficiente luz y es necesario aumentar el valor de ISO. Si estás trabajando con tu cámara digital, pondrás un valor de ISO más alto. Si no, si trabajas con película, debemos forzar la película. ¿Qué significa forzar? Significa exponer la película para una sensibilidad más alta respecto a la sensibilidad nominal del rollo. Por ejemplo, si tienes una película a 400 ISO, puedes exponerla a 800 o a 1600 ISO. Así obtendrás una película que viene subexpuesta a 1 o 2 stop. Sí, pero ¿así no obtengo imágenes más oscuras? Sí, en realidad obtendrás imágenes oscuras si solo haces la subexposición cuando tomas la foto, pero a esta debes añadir en fase de revelado un sobrerevelado que sirve para dar la exacta densidad al negativo y te permitirá obtener buenas imágenes. Y haciendo eso, ¿qué fotografía obtengo? Bueno, obtienes fotos expuestas correctamente. Obviamente, desde el punto de vista de la calidad, hay un ligero decaimiento, Me lo porque aumenta imaginaba. el grano de la imagen y aumenta ligeramente el contraste. Y ahora hay otro problema, puesto que casi todos los amantes de la fotografía utilizan fotografía digital. Muchos laboratorios ya no hacen revelados personalizados y esto no te permite un revelado diferente, necesario para forzar tu película. Este problema no lo tienes en el formato digital, porque puedes programar aún para cada toma una sensibilidad ISO diferente a la otra. También aquí tendrás una ligera caída de calidad por culpa del... Ruido electrónico. Perfecto. Aunque si ahora en casi todas las cámaras profesionales ya no sucede, porque trabajan muy bien hasta con valores de sensibilidad ISO muy altos. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de cámaras profesionales? Te había dicho que para este tipo de fotografía se necesita, sobre todo a nivel profesional, equipos muy sofisticados y por lo tanto muy caros. Pero considera que no tendrás que vender tus fotos a una revista o una agencia de fotografía. Por eso, para obtener buenos resultados, basta que utilices una reflex entry level y un teleobjetivo bastante luminoso. Además, los eventos deportivos que irás a fotografiar quizá te permitan estar más cerca de la acción, y así no necesitarás un determinado tipo de equipo. Con un poco de nociones técnicas seguramente podrás obtener resultados de buen nivel. Bien. Anthony, retomemos el tema de los tiempos de toma rápidos. Pero ya lo hicimos, ¿no? Sí, hemos hablado de utilizar valores altos de sensibilidad ISO, pero también tenemos la cuestión de la apertura del diafragma y de la profundidad de campo reducida. Ah, sí. Considera que aun utilizando una sensibilidad ISO alta, tendrás que hacer tomas con apertura de diafragma muy amplias. Eso te provocará una profundidad de campo reducida.
lo cual no es una desventaja en la fotografía deportiva, porque te ayudará a concentrar la acción sobre tus sujetos. Tomando las fotografías con toda la apertura, tendrás el sujeto completamente nítido y enfocado, mientras que el fondo estará desenfocado, por lo tanto disturbará menos tu imagen. ¿Enfoque selectivo? Sí, exactamente de eso se trata y se puede utilizar con fines creativos. Además, si utilizas un objetivo ultraluminoso, puedes acentuar aún más este efecto, porque te permitirá tomar la foto con aperturas de diafragma mucho más amplias. Y además, si no lo usas con toda la apertura, pero lo usas con valores equivalentes a los de un objetivo menos luminoso, te dará una calidad de imagen superior, puesto que con un objetivo de este tipo no aprovechas la parte lateral de la lente, que es la que le da la mayor parte de las aberraciones ópticas a tu imagen. Sí, pero el problema es que estos objetivos ultraluminosos cuestan mucho. Sí, es así. Como te he dicho, para este tipo de fotografía se necesitan equipos muy caros, pero todo está relacionado con la calidad de los resultados que se quieren obtener. Es decir, podemos llegar a un buen acuerdo incluso sin gastar tanto. Bueno, regresando al tema. ¿Es suficiente un tiempo rápido para resolver todos los problemas? Sí, utilizar tiempos rápidos es importante, aunque hay otros tipos de ayuda. ¿Como Por cuáles? ejemplo, utilizar un apoyo estable. Este apoyo podría ser un trípode, que te permite, además de mayor estabilidad, tener las manos libres para cambiar la óptica o regular los ajustes de la cámara. O en caso de que no sea posible utilizar el trípode, porque necesitas mayor movilidad, puede ser útil un simple monopié. Un monopié, o sea que con un pie. Sí, prácticamente es un tipo de bastón telescópico, que se atornilla en la rosca en donde se atornilla el trípode, debajo de la cámara, y te permite apoyar la cámara. Sirve para eliminar las vibraciones, al menos en dirección vertical. Es muy útil en este tipo de fotografía porque te permite moverte rápidamente, si debes cambiar de posición, y al mismo tiempo te ayudará a sostener la cámara fotográfica. De hecho, a veces, mirando los partidos de fútbol, se ve a los fotógrafos en el borde del campo, con... Sí, exacto, ese es el monopié. Es muy útil porque, como has visto, utilizan teleobjetivos muy luminosos y muy pesados. Por eso, el riesgo de que las fotos salgan movidas por culpa del fotógrafo aumenta. Entonces se necesita un soporte de este tipo para tener mayor estabilidad y seguridad en la toma. Y si no tengo el tripié o el monopié, ¿qué hago para fotografiar a mano libre? Puedes hacerlo con cuidado para dar menos vibraciones a la cámara, o si no, existen objetivos estabilizadores. ¿Qué? Son objetivos que en el interior de la óptica tienen un grupo de lentes que pueden moverse. Regulados por un pequeño motor eléctrico, tratan de compensar las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. Dentro del objetivo. Sí, dentro del objetivo. Entre todas las lentes hay un grupo al que llamamos flotantes y pueden moverse gracias al motor eléctrico que intenta balancear las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. Esto te llevará a tener imágenes más estables. Obviamente no resuelve todos los problemas del movido, pero puede permitir fotografiar hasta con un diafragma cerrado de un stop y aún así obtener imágenes no movidas. Me parece un equipo muy sofisticado. Sí, el estabilizador óptico es un dispositivo muy sofisticado y muy caro. Considera que en las videocámaras esto en la fotografía no es posible, pero en las videocámaras sí. A menudo se sustituye el estabilizador óptico con el electrónico que llega al mismo resultado, pero la imagen en este caso está controlada por un software que la estabiliza. Pero como en todo acuerdo, hay una ligera disminución de la calidad. Está bien, he entendido. Si quiero mejor calidad, tengo que gastar, ¿verdad? Sí. Entendí que los estabilizadores ópticos cuestan mucho porque son muy sofisticados. Pero, ¿cómo es que un teleobjetivo sube de precio en relación con la luminosidad? Sí, de hecho puede parecer extraño que los objetivos ultraluminosos cuesten mucho, pero hay una explicación. Considera que hasta un solo valor del diafragma de más lleva un incremento en el precio hasta de un 0. Vaya. ¿Y esto por qué? Porque para tener aperturas de diafragma más amplias se deben tener lentes de diámetro muy superiores, porque abrir de un stop el diafragma significa dejar entrar El doble de luz. Exacto. Y como el diafragma es un cociente entre la distancia focal y el diámetro de apertura de entrada de la luz, más larga es la focal y más grande deben ser las lentes de la óptica. Esto significa que para tener una buena calidad en toda la superficie de la lente, o sea, desde el centro hasta los márgenes, se necesita tener una corrección de las aberraciones constantes. Por eso, desde el punto de vista ya sea del esfuerzo de planificación que de construcción, los precios aumentan. Además, también aumentan las dimensiones y el peso, o sea, nuestro objetivo es más difícil de manejar. Además, considera que no siempre es necesario utilizar ópticas de este tipo.
En muchos deportes es posible acercarse al lugar de la acción y no debemos fotografiar desde muy lejos. Quizá con un telemedio puedes tener una buena luminosidad sin gastar tanto. Si se necesita estar muy lejos y fotografiar con tiempos rápidos, se puede aumentar, como decíamos antes, la sensibilidad ISO y obtener un buen resultado. Se recuperan algunos stops de apertura del diafragma aumentando la sensibilidad de la cámara. Entonces, para las personas que no pueden permitirse gastar tanto dinero, hay una solución. Sí, una solución, digamos que un acuerdo se logra, obviamente aceptando la baja calidad de la que hablábamos antes. Estaba pensando otra posible solución. No me la digas que ya sé cuál es. ¿Los objetivos catadióptricos? Sí. Lo sabía. ¿No pueden ser una alternativa económica? No, más que una alternativa es como doblegarse. Mira, este tipo de objetivos derivan de los telescopios astronómicos Y están compuestos por un sistema de lentes y espejos que tienen como función contener las dimensiones físicas de la óptica, obteniendo, no obstante esto, una longitud focal muy alta. El problema principal que hay con este tipo de ópticas, debido a su esquema, es que tenemos una sola apertura del diafragma, que generalmente no es muy luminosa. Se trata de valores de apertura de 5, 6 u 8. Y esto conlleva que teniendo solo un valor de diafragma, cuando debes cerrar porque tienes mucha luz o debes abrir porque tienes poca, no puedes hacerlo y deberás solo regularte variando los tiempos de exposición. De igual manera no podrás abrir o cerrar el diafragma para regular la profundidad de campo adaptándola a tu sujeto. Esto lleva a grandes limitaciones. Otro problema de este tipo de ópticas es el hecho que su estructura, la lente frontal con forma de rosquilla, conlleva en el desenfocado. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de eso, que en vez de obtener circulitos de confusión, se obtengan imágenes desenfocadas como pequeñas rosquillas. Y esto, incluso en una imagen con enfoque selectivo, como se usa a menudo en la fotografía deportiva, puede distraer la atención del observador de la imagen del sujeto principal. Digamos que quien utiliza este tipo de objetivos dice que tiene un elemento creativo. En realidad se trata de contentarse con una solución más económica. He entendido que no vale la pena usarlos. No, depende de lo que quieras obtener. O sea, con todos los límites técnicos de los que hablamos, si lo que buscas es este efecto de desenfoque en tus imágenes, puedes usarlo. Tengo otra pregunta. Imagina esta situación. Estoy en un evento deportivo, pero tan lejos de la acción que un simple teleobjetivo no es suficiente. ¿Qué puedo hacer? Existen dispositivos ópticos, los llamados multiplicadores de focal. Son un grupo de lentes que se montan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara fotográfica y tienen la función de recoger los rayos luminosos que salen del objetivo y tienden a alargarlos. Prácticamente esparcen estos rayos luminosos como si nuestra imagen debiera ir a focalizarse sobre una superficie más amplia que la del sensor o de la película que estamos utilizando. De este modo encuadraremos una parte de la imagen, no sé, la parte central, que resultará más grande. El efecto final que tendremos será igual al que tendríamos habiendo utilizado una longitud focal más amplia. Existen con diferentes multiplicadores. El 1,4 veces aumenta la dimensión de la imagen de aproximadamente 1,5 veces. Hay también duplicadores de focal y ahora ya nos lo producen, pero también existían triplicadores de focal que triplicaban las dimensiones de la imagen. Vaya, buena invención, es una gran ayuda. Sí, es una buena invención, pero que también tiene aspectos negativos. ¿Cuáles? Sobre todo dos. El primero es que perdemos un poco de calidad en la imagen, porque ponemos lentes en el objetivo y este está proyectado para funcionar sin nada. Ya es un sistema óptico perfecto. Cada vez que le ponemos algo delante o atrás, seguramente obtenemos una calidad menor, que se refleja en una menor nitidez de la imagen y también una ligera baja en el contraste de la imagen. El segundo aspecto negativo es la pérdida de luz que tenemos, porque vamos a ampliar el cono de rayos luminosos que salen del objetivo y prácticamente la misma cantidad de luz que antes iluminaba nuestro fotograma, ahora iluminará una superficie más amplia. Entonces recogeremos solo parte de estos rayos luminosos, lo cual nos lleva a perder 1 o 2 diafragmas. ¿Y qué significa exactamente perder diafragmas? Significa que la luminosidad de mi imagen bajará de 1 o 2 stops dependiendo también del multiplicador que yo vaya a utilizar. Considera que un multiplicador con un factor de 1,4 veces, por lo general, conlleva una reducción de un stop de luminosidad. Por lo tanto, si utilizo este multiplicador montado en mi cámara fotográfica y programo en la lente un diafragma de apertura, digamos 5 y 6,
En realidad, la luz que llegará a mi película será equivalente a un diafragma de apertura 8. Es como si perdiera un valor del diafragma. Esto no es un problema porque de todos modos el exposímetro de la cámara generalmente mide en TTL, o sea, a través de la lente, y la medición que tienes de la lectura de la luz siempre es válida. El problema surge cuando tenemos poca luminosidad y pierdes 1 o 2 diafragmas con el multiplicador, lo que te lleva a aumentar el tiempo de exposición para exponer tu foto correctamente y por lo tanto comporta correr el riesgo de tomar fotos movidas. En este caso, como hemos dicho, se puede compensar aumentando los valores de sensibilidad ISO en tu cámara fotográfica, que además aumentarán ligeramente el contraste de las imágenes y compensarán la baja de contraste debido al uso del multiplicador. Entonces, recapitulando. Bueno, en esta lección hemos empezado a afrontar la fotografía deportiva. Hemos hablado de las condiciones de luz, que siempre son escasas cuando debemos fotografiar este tipo de sujetos, cómo regular la apertura del diafragma y el tiempo de obturación para congelar la acción de nuestros sujetos, y también cómo utilizar los objetivos ultraluminosos, la necesidad a veces de un trípode o un monopié para tener un soporte más estable, cómo se puede remediar aumentando la sensibilidad ISO en la cámara fotográfica o forzando la película, y hemos hablado también del uso de ópticas particulares para esto, como pueden ser los objetivos catadióptricos. Perfecto, o los multiplicadores de focal con las ventajas y defectos de ambos. Muy bien. Alejandro. Oh, hola, Anthony. Muy bien. ¿Sabes? ¿Qué? No, mira, Estaba que tienes el ordenando, físico le habías perfecto dejado- para esto. Carlin, tú también. No, ¿De no, verdad? Anthony, al contrario. Hablemos de fotografía, vamos. Sí, pero después. No, no me interesa, de verdad. Simplemente estaba ordenando, la dejaste aquí en el suelo. Pero después de la lección hacemos también. Está bien, vamos. ¿Mm? Hoy hablaremos otra vez de fotografía deportiva. Profundizaremos otras nociones técnicas y sobre todo nos concentraremos en cómo controlar las modalidades de exposición, cómo controlar el enfoque y regular el autofocus. Pero, ¿qué pasa, Anthony? Tú eres perfecto. Tienes el físico perfecto, Vamos. de verdad. Pero esto es mío. Ah, vamos, anda, tómalo. Cuando lo hagas, te comprarás uno tú. Estaba pensando lo importante que es para parar la acción, sobre todo en la fotografía deportiva, usar tiempos de toma rápidos. Según tú, ¿es correcto trabajar con prioridad de tiempos? Sí, de hecho, en la fotografía deportiva debes tener cuidado de la modalidad de exposición que utilizas. Tu reflex ofrece varias posibilidades. La posibilidad de toma manual, donde la cámara no regula nada. Tú debes regular el tiempo y el diafragma siguiendo las indicaciones del exposímetro. La modalidad semiautomática, ya sea con prioridad de tiempos o de diafragmas, donde tú regulas uno de los dos parámetros, ¿recuerdas? Y el otro lo establece la cámara en base a la cantidad de luz presente en el momento de la toma. Luego tenemos las modalidades totalmente automáticas, las llamadas modalidades programadas, donde la cámara elige independientemente tiempo y diafragma regulándose de manera autónoma. Algunas cámaras ofrecen también programas de exposición, ¿recuerdas? Por ejemplo, retrato, Exacto, sí. fotografía deportiva, donde se da la prioridad a los tiempos rápidos. Y generalmente en la fotografía deportiva es aconsejable utilizar la prioridad de tiempos, en cuanto debemos concentrar la atención en el uso de un tiempo rápido que nos sirve para bloquear la acción de nuestros sujetos. Pero esto conlleva también tener que poner atención a la apertura del diafragma. Porque la apertura del diafragma incide en la profundidad de campo que obtenemos. Y a menudo seleccionar un tiempo rápido nos lleva a tener el diafragma o demasiado abierto, limitándonos al mínimo la profundidad de campo, o por el contrario, en el caso de verificar la presencia de muchísima luz, a pesar de que se usen tiempos rápidos, nos vemos obligados a usar diafragmas cerrados. Esto quizá pueda aumentar demasiado la profundidad de campo y desviar la atención de nuestro sujeto, porque enfocamos también las cosas que están detrás de él. ¿Y si no tengo la profundidad de campo correcta? ¿Qué hago? Bueno, hay casos en los que se puede verificar que utilizando un tiempo rápido, sin tener suficiente luminosidad, te ves obligado a utilizar el diafragma abierto completamente, y esto limitaría al mínimo tu profundidad de campo. En ese caso, el único modo de obtenerla es aumentar el valor ISO, de manera que puedas tomar así con diafragmas más cerrados, manteniendo un tiempo de toma rápido.
Pero también puede verificarse el caso contrario, en el que quieres tener la mínima profundidad de campo para poder evidenciar tu sujeto respecto al fondo, pero tanta luminosidad ambiental te obliga a cerrar el diafragma. También en este caso lo puedes hacer regulando la sensibilidad ISO, tratando de llevarla a los valores más bajos. Para poder tomar siempre con tiempos rápidos pero cerrando el diafragma esta vez. Considera que esto es muy fácil hoy, ya que quien practica la fotografía deportiva, generalmente profesionales, trabaja con cámaras digitales y esto le permite ajustar la sensibilidad ISO aún para cada toma, escogiendo cada vez los valores más indicados para lo que quieres obtener del sujeto. Pero ahora tengo una duda. ¿Recuerdas que tomé unas fotos en una carrera de coches? Aunque los coches iban a 200 por hora, en las fotos salían parados. Parecía que estuvieran estacionados en la pista, entonces... Sí, este es el riesgo que se puede correr tratando de congelar el movimiento. Mira, si se están fotografiando atletas o personas en movimiento, no se tiene ese riesgo, porque se intuye la acción o el esfuerzo de la tensión muscular, la expresión del rostro o hasta del cabello o de la ropa que se están moviendo. Fotografiando sujetos mecánicos, como puede ser una carrera de coches o de motos, el riesgo es congelar el movimiento y no percibir ni siquiera las ruedas que están girando. Y corremos el riesgo de fotografiar los coches como si estuvieran en el box, aunque estén en la pista y moviéndose a gran velocidad. En este caso es útil aplicar la técnica del barrido. ¿Y el barrido qué es? El barrido es una técnica que consiste en tomar fotos a sujetos en movimiento utilizando tiempos ligeramente más largos de los necesarios para congelar la acción, tratando de seguir sus movimientos. Mira, si estás fotografiando coches durante un gran premio, por ejemplo, tratas de enganchar el automóvil en el interior de tu visor, o sea, tenerla quieta en una posición y girando solamente sobre el eje vertical. Tratas de seguir el sujeto a su velocidad. Durante este movimiento pulsas el disparador. Lo importante es utilizar un tiempo lo suficientemente largo para capturar el sujeto perfectamente quieto y el fondo que tenga un movimiento horizontal perceptible, que dará la sensación de movimiento y dinamismo. Pero te arriesgas a que salga movida. Sí, no es una técnica fácil de utilizar, porque hay que controlar muchos parámetros que cambian según el sujeto. Lo ideal sería tratar, durante el movimiento, de tomar una secuencia rápida de fotografías para poder tener al menos una donde el sujeto sea perfectamente nítido sobre un fondo desenfocado. También el tiempo que se utiliza influye en el resultado final, porque si estás fotografiando sujetos que se mueven a una velocidad lenta, deberás utilizar tiempos más largos, hasta un cuarto de segundo. Si son sujetos en movimiento rápido, hasta con un 1/60 obtendrás un buen barrido. Barrido. Bien. Como te decía, para obtener un buen barrido debes controlar muchos parámetros. Otro puede ser la distancia del sujeto que estás fotografiando. Obviamente, si fotografías un sujeto muy lejano, este movimiento será menos evidente. Y para obtener un buen barrido, tendrás que utilizar un tiempo de toma más largo. Mientras que para un sujeto cercano, tú te moverás más rápido para seguir el sujeto y será suficiente un tiempo rápido para obtener el fondo movido. Otra cosa a la que debemos prestar atención es cuando se utilizan ópticas que tienen un dispositivo de estabilización. En este caso, se arriesga que el dispositivo anule tu movimiento tratando de compensarlo. Por eso va desactivado el estabilizador sobre la rotación del eje vertical. Porque es posible desactivar uno u otro, el vertical o el horizontal. Sí, en las ópticas generalmente hay dos interruptores separados que permiten bloquear el efecto de estabilización en uno de los dos ases. Pero debe ser difícil tomar exactamente la foto correcta. Sí, de hecho es por eso que te decía que es aconsejable utilizar una ráfaga, o sea, tomar muchas fotos en secuencia. Considera que las cámaras actuales tienen motores de avance muy potentes, sobre todo las profesionales, que permiten tomar hasta 8 o 9 fotogramas por segundo. Mientras que antes, cuando se usaban cámaras con película que tenían avance manual, existían accesorios llamados Winder o Booster. Sí. Que servían para hacer avanzar la película muy rápido. En ese caso se necesitaba tener mucho cuidado de no tener demasiado oprimido el disparador, si no te arriesgabas a acabarte en poco tiempo todo el rollo. Sí. Seguramente se acabaría exactamente en el momento decisivo y se tendría que cambiar la película. Este problema con el digital ya no existe, pero es limitado por la memoria buffer de la cámara fotográfica. ¿Y qué es la memoria buffer? Memoria buffer significa, traducido literalmente, memoria tapón. De hecho, es una memoria donde se archivan las imágenes antes de ser transferidas a la tarjeta de memoria. ¿Por qué? ¿No se podría grabar directamente sobre la tarjeta de memoria?
Bueno, no, porque la escritura de un archivo en la tarjeta de memoria es mucho más lenta. Considera que para un archivo de alta definición se necesita aproximadamente 1 segundo. Si debo hacer una secuencia de 9 tomas en solo 1 segundo, en cada una de ellas tendré que esperar el segundo siguiente para hacer la próxima toma. De este modo, las 9 tomas se archivan temporalmente en la memoria tapón y solo más tarde, cuando la tarjeta de memoria esté libre, se archivarán en la tarjeta de memoria. Obviamente, las dimensiones del buffer son importantes para determinar cuántas tomas podrás hacer en tu secuencia. Y también es importante la dimensión del archivo que estás utilizando. Claro que si tomas en JPG podrás hacer una secuencia mucho más larga que si tomas en RAW, en donde los archivos serán más pesados y la memoria buffer podrá contener menos. ¿Entonces me conviene fotografiar en JPEG? Bueno, ya sabes lo que pienso. Pienso que siempre es mejor fotografiar en RAW porque te permite intervenir después en postproducción sobre el archivo sin perder calidad en la imagen. Pero como siempre necesitamos elegir en base al sujeto que debemos fotografiar. Hay situaciones en las que necesitamos utilizar una ráfaga muy larga y sabemos que quizá el buffer de nuestra cámara no sea suficiente. Entonces se utiliza el JPG para tener la posibilidad de hacer más tomas y captar seguramente la toma correcta. Entonces, Anthony, cuando nos ocupamos de fotografía deportiva, otro problema con el que hay que tener cuidado es el enfoque correcto, ya que tenemos sujetos en movimiento rápido que necesitan ser congelados. Por eso, hasta los autofocus rápidos de las cámaras reflex actuales podrían tener problemas. Considera que ahora existen dispositivos en grado de seguir a los sujetos en movimiento, es decir, que cuando el autofocus ha enganchado nuestro sujeto, logra, gracias a un circuito, prever en qué posición estará en el instante siguiente y por lo tanto lo tiene siempre enfocado. Pero en ciertas situaciones, hasta el autofocus más exacto puede estar equivocado. ¿Puedes darme un ejemplo de qué tipo de situación hablas? Sí, situaciones donde el movimiento de nuestros sujetos no es regular o continuo. Por ejemplo, cuando hay un movimiento hacia adelante y hacia atrás, o un movimiento que nuestro dispositivo no puede prever. En estos casos es difícil hasta seguir un sujeto que tiene un movimiento de este tipo. ¿Y qué se hace entonces? En estos casos se desactiva el autofocus y se trata de enfocar, digamos, previendo dónde estará nuestro sujeto en un momento determinado. Se enfoca naturalmente a la distancia en que pensamos encontrar nuestro sujeto en el momento decisivo, se aumenta la sensibilidad ISO para poder así utilizar tiempos rápidos con un cierre de diafragma de seguridad, digamos, que nos permita ampliar la profundidad de campo y así resolver problemas de pequeñas imprecisiones en el enfoque. Una vez que el sujeto entra en nuestro encuadre, se trata de tomar una ráfaga para poder elegir entre muchas tomas tratando de captar la mejor, la más correcta. Es fácil decirlo, pero... Sí, bueno, de hecho no es fácil, pero con un poco de astucia se logra prever a dónde irán nuestros sujetos. ¿Astucia? ¿En qué sentido? Que hay muchas pequeñas precauciones que un fotógrafo experto puede tomar para tratar de obtener las fotos, digamos, lo más enfocadas posibles, en donde los sujetos sean reproducidos de manera nítida. Por ejemplo, ponerse en un punto donde el movimiento no es tan visible, cerca de una curva, donde sabes que los corredores bajarán la velocidad y por un determinado periodo estarán en una posición casi suspendida. En este caso podrás prever cuál es el punto correcto del enfoque y limitar al mínimo el movimiento de los sujetos. O fotografiar desde muy lejos con un teleobjetivo te ayuda a limitar el efecto de movido, porque el movimiento será menos perceptible desde lejos. Además, Anthony, tú que eres un gran apasionado de dispositivos tecnológicos, deberías saber que existe un sistema de enfoque que permite la previsión a través de un control electrónico. Tienes razón, debería saberlo. Pero no lo sabes, ¿verdad? No. Se trata de un dispositivo en el cual ajustamos una distancia de enfoque y ajustamos un encuadre. Esto permitirá al obturador de tomar la foto solo cuando el sujeto entre en el encuadre y se encuentre a la distancia de enfoque correcta. Es muy útil para la fotografía deportiva. Bueno, además de los dispositivos tecnológicos y todas estas nociones técnicas, para fotografiar el deporte también es muy importante el acercamiento y sobre todo el conocimiento del deporte que estás fotografiando. Es importante conocer las reglas, los tiempos y movimientos de ese determinado deporte para evitar hacer fotos sin sentido y poder captar los momentos importantes. Saber dónde se encontrarán los atletas en un determinado momento, cuándo serán las acciones más importantes, es fundamental. Digamos que si quieres fotografiar un partido de fútbol, es importante que conozcas bien el fútbol y entiendas también. Así tratas de prever qué sucederá a cada momento. Exacto, en el fútbol es difícil fotografiar desde la tribuna, los asientos, porque estamos muy lejos. Sí, no, de hecho es difícil fotografiar partidos de fútbol profesional.
pero para practicar puedes empezar a tomar fotos de partidos no profesionales, donde te permitirán estar a la orilla del campo o cerca de la acción de los atletas. Así podrás experimentar todas las cosas que hemos dicho sobre el enfoque y tratar de prever las acciones de los jugadores. Podría empezar con los partidos de mi hijo. Sí, exacto, y así aprender a evaluar todas las variables del juego, como el tipo de iluminación. Hay mucha diferencia si un evento se lleva a cabo de día con la luz del sol o de noche, donde la iluminación viene de faros halógenos que pueden estar en diferentes posiciones y a menudo corres el riesgo de encontrártelos en el encuadre. De cualquier manera, se necesita cierta cautela para tratar de prever la situación que vamos a fotografiar. Y por lo tanto, en el caso que tengamos la oportunidad de estar en la orilla del campo, tener cuidado de no poner las luces en nuestro encuadre. Tratar de no estar del lado de la sombra cuando intentemos captar las acciones importantes más cercanas a la portería. Elige siempre la mejor posición. Y si estás obligado a fotografiar desde la tribuna, renuncia a los primeros planos y conténtate con encuadres más amplios que tomen una parte mayor del campo. También considera que en los eventos deportivos, además de la acción de los atletas, hay otros elementos que se pueden fotografiar. Por ejemplo, el público, las expresiones durante la entrega de premios o inmediatamente después de un gol o los momentos de desilusión después de un error. Tienes razón. También me gusta mucho el baloncesto, que se juega indoor. ¿Es diferente? Sí, claro, es diferente. Hasta ahora hemos hablado de deportes que se llevan a cabo al aire libre y sobre todo en espacios muy amplios. Digamos que en el interior tienes la dificultad de la iluminación, que es mucho más escasa respecto a la externa, pero no siempre es así. De noche quizá hasta sea mayor la iluminación que encuentras adentro de una cancha cubierta o de un gimnasio, pero tenemos la ventaja que casi siempre estamos más cerca de la acción, en cuanto a los espacios son reducidos. Además, a menudo son deportes de equipo en donde se puede hacer encuadres más amplios y no estamos obligados a usar teleobjetivos. Se pueden usar focales cortas que nos permiten captar un ángulo de cancha más amplio. En el baloncesto, por ejemplo, se puede captar, además del atleta que tira la canasta, también la canasta. Por lo tanto, se pueden hacer con ópticas focales más cortas, tomas utilizando tiempos límite mucho más largos que nos permiten evitar el movido y captar al mismo tiempo toda la acción. Lo mismo puede pasar con el voleibol, cuando quieres captar un equipo que se acerca a la red. Elige utilizar focales cortas que te permiten tomar un ángulo de cancha más amplio, que junto con el hecho de que estás cerca de la acción, te ayuda mucho. Ahí es indispensable utilizar valores de sensibilidad ISO muy altos porque la luz escasea siempre. Otra cosa importante es evaluar el balance del blanco cuando estamos en un interior porque estamos de frente a luces artificiales y a veces a la luz mixta. Por eso es importante evaluar antes el balance correcto para evitar después variaciones cromáticas debidas a que haya o no atletas en el interior del encuadre. Por lo tanto, programar el valor de balance del blanco y utilizarlo para todas las tomas de la sesión. Mira, Anthony, ahora que estás empezando, como te decía, te aconsejo concentrarte en deportes que se lleven a cabo en lugares más pequeños, donde estás más cerca, desde tu punto de vista, de la acción de los atletas, y sobre todo deportes donde se repiten frecuentemente las mismas acciones y puedes prever en qué lugar de la cancha se encontrarán. Un ejemplo puede ser el tenis, donde sabes ya en qué lugar del campo se parará un atleta para sacar y más o menos cuánto lugar en tu encuadre ocupará. Así preverás el tipo de focal que utilizarás para captar la imagen correcta. Sí, pero el tenis, sinceramente, no me gusta mucho. Me gustan otros deportes como el atletismo. Ya sabes, la velocidad, la meta, después el lanzamiento, las emociones. Sí, de hecho en el atletismo hay, Anthony... Sí. No, seguramente en el atletismo hay muchas disciplinas diferentes y con características particulares. Pero considera que además de captar los momentos de la competición, es importante captar los instantes precedentes y también posteriores a la competición, o sea, capturar los detalles. Sí, perfecto. También en los momentos de concentración de los atletas, las salidas... Sí, Anthony, pero bueno, no hay necesidad de imitar cada cosa. Captar las expresiones de desilusión en el rostro de los perdedores o las expresiones de felicidad en los momentos de la entrega de premios. También el público, captar las expresiones de sorpresa y de asombro. En fin, hay muchos otros aspectos que podemos captar si ponemos atención. Tienes razón.
Pero ten cuidado, cualquiera que sea el deporte que estés fotografiando, a la hora de escoger bien el punto en donde te vas a colocar, y también presta atención a no obstaculizar la acción de los atletas. O sea, no te metas en puntos en donde puedas estorbar sus acciones. También debes cuidar tu seguridad, antes que nada, y proteger tu equipo. Por ejemplo, en un rally no vayas a ponerte en el exterior de una curva. Quizá puedas tomar buenas fotos, pero vamos, es uno de los lugares más peligrosos. Lo mismo en una carrera de bicicletas, hay un montón de momentos interesantes. Una carrera en la montaña, la meta, el momento de máximo esfuerzo de los atletas, pero ten cuidado siempre de no estorbar a los atletas y también vigila de lo que pasa a tu alrededor, porque a menudo mirando por el visor nos concentramos en lo que vemos y no nos damos cuenta de los movimientos que hay cerca de nosotros, que podrían poner en peligro nuestro equipo. Una curiosidad. He visto fotos de deportes extremos y estas fotos parecen tomadas en subjetiva. ¿Cómo se hace? En el caso de deportes extremos de este tipo, el fotógrafo mismo debe practicar ese deporte o al menos ser apasionado. Piensa que si quieres fotografiar un escalador en la pared rocosa, tendrás que estar tú también en la pared en el momento decisivo. O piensa en las fotos de los paracaidistas que son fotografiados suspendidos en el aire. En ese caso, el fotógrafo también es un paracaidista. Entonces también conmigo, lo mismo. Sí, pero el curling no es un deporte extremo, Anthony. ¿Eh? ¿Qué has dicho? No es un deporte muy extremo. Sí, tienes razón, pero solo para darte la idea, ¿eh? De cualquier forma, en esta lección hemos profundizado algunos aspectos de la fotografía deportiva, aclarando algunas dudas que te habían quedado. Hemos hablado de cuándo sea importante utilizar la modalidad de exposición semiautomática con prioridad de tiempos para congelar la acción y el movimiento de nuestros sujetos. Cómo utilizar la técnica del barrido para sugerir la idea de dinamismo, de movimiento de nuestras imágenes. También cómo tratar de enfocar de manera óptima nuestras imágenes, ya sea con la modalidad de autofocus en persecución o trampa, ya sea utilizando el manual tratando de prever el punto donde estará el sujeto. Luego hemos hablado de cuánto es importante utilizar la ráfaga en la memoria del buffer para memorizar nuestras imágenes. Y por último, del acercamiento que debemos tener en las diferentes disciplinas deportivas y de cuánto es importante conocer el deporte que se va a fotografiar, las reglas y sobre todo tener cuidado cuando se toman fotografías, de no molestar ni al público ni a los atletas y protegernos a nosotros mismos y a nuestro equipo. Como siempre has estado genial. Pero dime una cosa. Di la verdad. ¿Realmente lo quieres hacer? ¿Qué, Anthony? ¿Verdad? ¿Eh? Vamos, Anthony. Vamos, dime de la verdad. Entonces, si vienes conmigo el domingo, yo lanzo y tú... Vamos, Anda. Anthony. Tú lanzas y Sí, yo... puedes hacerlo. Tienes el físico perfecto. Estás hecho para esto, confía en mí. Pero no se lo decimos a nadie. Mira. Entonces tú lanzas y yo... Sí, anda, vamos. Hola, Anthony. Hola. ¿Qué has traído? Mira. Oh, fotografías. Yes. Bonitas, no están nada mal. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Quién te las ha prestado? Yo las tomé. Vamos, de verdad. Sí. Esto es fruto de tus lecciones. ¿No? ¿Has mejorado? ¿Eso quiere decir que soy bueno? Sí, también yo soy un buen estudiante, vamos. Sí. ¿O no? Oh, bonita. Esta es bonita. Bonita de verdad. ¿Ves? Sí, sí, te la jugaste en estos tonos de blanco. Bonita. Con el sujeto de espaldas, que le da este aire misterioso, este detalle rojo. Bonita, funciona de verdad. Una pequeña obra de arte. Exacto. ¿Tienes aspiraciones artísticas? Yo diría que sí. Bien, Anthony, entonces hoy hablaremos de la fotografía artística. Bueno, De cómo la fotografía en su historia ha logrado elevarse a arte al mismo nivel de la pintura y la escultura. Hablaremos de los diferentes movimientos que han habido en distintos periodos históricos hasta nuestros días y también de cómo lograr crear un lenguaje expresivo propio a través de la imagen. bien. Pero hay una cosa, Anthony, ahora que lo pienso bien, me parece que ya he visto esta foto. Es imposible, yo la tomé. Estoy seguro de haberla visto en internet. ¿Estás seguro? No, pero sé, te lo juro, yo la tomé, yo hice todo. Esta no Toda es la tuya. foto la hice yo. Pero, en serio. ¿Seguro? Sí. Está bien, vamos. Estaba bromeando, Anthony. ¿Ven cómo es? Siempre es así, vamos. Eres genial, pero a veces... Vamos, empecemos la lección. Entonces, antes que nada, ¿cuándo es que una fotografía puede ser considerada arte?
Mira, no es una pregunta que se pueda responder fácilmente. Primero necesitamos tratar de establecer qué es una obra de arte. Necesitamos crear un límite entre lo que es funcional y lo que es arte. Por ejemplo, si hago un calco de yeso que debe ser un modelo para un constructor, por más bonito, bien hecho y técnicamente perfecto que sea, no será una obra de arte. Es simplemente funcional para otro fin. ¿Está claro? Más o menos. No, a partir de Duchamp se ha tratado de reafirmar la idea de que no es el objeto o la técnica en sí en ser una obra de arte, sino es la intención que el artista expresa. Esto significa que cuando hago una obra, se vuelve una obra de arte por el hecho de que yo quiera dar a conocer a los demás mi manera de ver el mundo, o también un lenguaje interior mío. En fotografía no es fácil establecer este límite, considera que todavía es un proceso en evolución, porque cuando nació la fotografía al principio casi todos los que trataban de practicarla eran pintores. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de eso? Sí, el pictorialismo. Sí, exacto. Y trataban de llevar los cánones estéticos de la pintura a la fotografía. Así nació la primera corriente fotográfica. Entonces, existen verdaderas corrientes en la fotografía. Sí, además de los géneros, como puede ser arquitectura, retrato, bodegón, existen también corrientes. Con el pasar de los años se han alternado diferentes movimientos, empezando por los pictorialistas, de los que acabamos de hablar. Después de un tiempo, nacieron otros movimientos importantes como el F64, del que también ya hemos hablado. Ansel Adams y Edward Weston. Ambos fueron los fundadores de este movimiento, que al llamarse F64 tenía como objetivo la perfección técnica. F64 es exactamente el valor más estrecho de la apertura del diafragma, y su nombre ya indicaba su objetivo, llegar a la perfección, pero sin perseguir fines esteticistas en fotografía. A los mismos ideales se inspira también la Straight Photography de Strand y Stieglitz. ¿Recuerdas? También la mencionamos. Tratar de hacer una fotografía directa sin buscar composiciones o puntos de vista específicos para obtener una imagen bien compuesta y que respetaba determinados cánones estéticos. Tenía como objetivo captar la realidad de manera directa, aún sin sujetos, sin elementos importantes, sin el elemento del instante decisivo que era fundamental en las fotografías de Cartier-Bresson en su Street Photography. Hay otros representantes de la Street Photography como Winogrand o Friedlander, que buscaban la velocidad de toma típica de este género fotográfico sin buscar el instante decisivo, el momento en el que sucede algo digno de ser fotografiado típico de las imágenes de Cartier-Bresson. La misma suspensión y falta de elementos en la imagen inspiró el nacimiento del movimiento de la New Topography, que desde 1975, después de la exposición de Rochester, ha dado vida a una propia escuela fotográfica, de la cual los mayores exponentes son Robert E. Adams, Stephen Shore, Henry Wiesel y los esposos Becher, que pueden ser considerados los fundadores de este fotografiar de manera casi obsesiva y maníaca lo que nos encontramos de frente a nuestro objetivo, y de ir a componer de manera rigurosa la imagen. Y los esposos Becher pueden ser considerados también los fundadores de la escuela Düsseldorf, de donde aún siguen saliendo los más grandes talentos de arte contemporánea como Candida Hofer, Thomas Ruff y Andrea Gursky, que son algunos de los mayores exponentes del movimiento artístico contemporáneo. En fin, como ves, estamos rodeados de una infinidad de enfoques diferentes de la realidad. Y en ese sentido, también nosotros debemos tratar de recorrer la historia de la fotografía y sus diferentes lenguajes para comprenderlos y conocerlos hasta crearnos un camino propio. ¿Estás diciendo que tengo mucho camino por recorrer para encontrar mi lenguaje personal? Sí, claro, aunque debo decir que las fotos que me enseñaste antes eran ya un buen comienzo. Esto me gusta. Entonces, Alejandro, ¿por dónde me aconsejas empezar para encontrar mi identidad fotográfica? Mira, Anthony, nosotros crecemos en una cultura iconográfica bien precisa, que determinará nuestros gustos estéticos y nuestros cánones visivos. Por lo tanto, hay una realidad ambiental que nos influye mucho. El primer paso quizá es comprender los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Además del ambiental, está el personal, dado por tu carácter, tu modo de sentir y de percibir la realidad que te rodea. En fin, el primer paso es el de darse cuenta de estos filtros y después de haberlos comprendido, tratar de crearse una manera propia de ver la realidad. Sí, pero ¿cómo hago para tomar conciencia de mi manera de interpretar la realidad?
Mira, no es algo sencillo tratar de comprender lo que se hace sin darse cuenta, inconscientemente, pero es una operación muy útil. Antes que nada, hay que tratar de entender cuál es nuestra historia y esto se hace aprendiendo a conocer las obras de arte que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Para entender a través de qué cánones estilísticos aprendemos a apreciar y evaluar los colores, las líneas y las formas. Necesitamos hacer este camino de conocimiento que nos llevará a entender cuáles son nuestros cánones estilísticos. Piensa, por ejemplo, para darte un ejemplo contemporáneo, la diferencia que puede haber entre un musical americano y uno hindú. Seguramente tienen ambientaciones, colores, hasta atmósferas diferentes, y nosotros nos inclinaremos más hacia uno o hacia otro. Entonces quizá debo darme una vuelta por los museos, estudiar un poco de historia. Sí, ir a mirar los trabajos de varios artistas, sobre todo los de tu cultura, para entender cuáles son los filtros que van a influir en tu modo de leer la realidad, o sea, los que más se acercan a tu cultura, a tus orígenes. Ya entendí. ¿Y cómo hago para entender mi gusto personal más allá de mi formación cultural? Mira, es una operación que se hace probando. Debes empezar a fotografiar lo más posible sin dejarte influir por los modelos o las modas propuestas por los cánones culturales actuales. Pero no es fácil. No, pero por ejemplo, si haces un retrato, te dedicas a la fotografía de retrato, trata de fotografiar los rostros que te interesan, sin tratar de buscar imágenes parecidas a las que has visto en revistas o en folletos publicitarios. Y luego, viendo de nuevo estas fotos, seguramente encontrarás algo en común que es tu lenguaje personal, o de alguna manera establecerás tu gusto personal y tu manera de escoger los sujetos. Pero si hago siempre fotos apegadas a mi ideal, me arriesgo a que no le gusten a nadie. Bueno, pero la finalidad de la fotografía no es hacer fotos que le gusten a los demás. El fin principal, el motivo por el que fotografías, es tratar de expresarte. Sí. Después de esto, te debes preocupar si a los demás les gustan tus fotos o no. Lo importante es que sean coherentes con tu manera de ver y de leer la realidad. Por ejemplo, las fotos que me mostraste antes, Anthony, ya son un buen comienzo. ¿En serio? Aunque no te des cuenta ahora de los progresos que has hecho, de todos modos ya se entreveía un estilo personal, un modo de ver original. Tengo que volver a verlas. ¿En serio? Sí, en serio, se trata de seguir experimentando y de continuar haciendo fotografías. Luego, cuando hayas acumulado una buena cantidad, podrás también reconocer cuál es tu gusto personal. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que cuando tomo una foto tengo que pensar en 150 cosas. La exposición, tengo que pensar lo que quiero comunicar, el encuadre, o sea, todas las cosas técnicas y... Sí, es verdad. Hay muchos aspectos técnicos que tienes que conocer y que no pueden ser aplicados al azar, que debes, como tú dices, conocer. Pero ahora tienes los instrumentos para saber para qué sirven y cuáles son sus características. La elección de un tiempo, del diafragma, de una determinada sensibilidad. Debes aprender a conocerlos bien y a hacerlos útiles para tu fin que es la imagen. Tratar de relajarte cuando fotografíes. Quizá al principio probar en situaciones donde no te sientas presionado por el resultado que tiene que ser siempre correcto. Y tomar fotos tranquilamente. Además, ten en cuenta que la técnica es importantísima. Es importante conocerla, sobre todo porque si la conoces se vuelve útil para tu objetivo. Lo sé. Y no es todo. Una foto bien expuesta no necesariamente es una foto bonita. Por eso es importante conocer una técnica, pero para que te sirva para tus necesidades. Es importante, por ejemplo, saber cómo funciona un flash, si puede ayudarte a iluminar de manera creativa una imagen. O sea, no solo para saber usar perfectamente la técnica, sino para tomar la imagen que quieres obtener. Será porque tengo poca paciencia. Yo quisiera obtener un buen nivel inmediatamente, pero sé que se necesita tiempo. Por eso te digo que experimentes sin tener la presión de hacer una foto bonita inmediatamente. Así podrás llegar a desarrollar un lenguaje tuyo, tu manera de mirar, correcto desde el punto de vista técnico, experimentando mucho. No pienses que los fotógrafos profesionales llegan inmediatamente al resultado correcto y que no cometen errores. Los parámetros, como has dicho antes, son muchos, pero ahora, tienes los instrumentos para conocerlos y saber qué conlleva cada modificación. Tú trata de aplicarlos finalizándolos a tus imágenes. Debes hacer una selección de calidad y pasar al nivel superior. Ya no buscar la foto correcta, sino la foto bonita. Alejandro, ¿no crees que sea difícil capturar una imagen, un momento, un pensamiento que tenemos en la cabeza desde hace quién sabe cuánto tiempo?
Porque quizá los demás, quien lo ve, quizá no entiende. Bueno, mira, este es exactamente el reto. Cuando escogemos hacer una fotografía, escogemos un medio expresivo. Es como el poeta que debe expresar un pensamiento mucho más complejo, creando una imagen poética que sugiera al lector. Así, el fotógrafo, con los medios que le da la fotografía y también quien usa el vídeo, debe lograr comunicar este pensamiento solo a través de las imágenes, solo a través de los medios que tiene a disposición por el recurso que ha elegido, ya sea la fotografía o el vídeo. Este es el reto, no es fácil, pero como te decía, el ejercicio sirve para llegar a esto. Te quería mostrar unas fotografías que expresan de manera bastante clara qué significa poner un pensamiento en una imagen. Claro. Considera que también esta es la parte del observador. El autor trata de expresar una intención expresiva propia, pero debemos ver también cuál es la herencia cultural y la sensibilidad del observador. No todos pueden percibir una imagen de la misma manera. Mira, por ejemplo, esta foto de Martin Parr. Aunque no la aprecio mucho, encuentro que logra expresar un pensamiento en una imagen. ¿Por qué no te gusta? Bueno, personalmente no me gusta mucho, ya sea la parte técnica de esta imagen, que no está muy bien lograda, que la parte de la composición. Pero de cualquier manera logra poner en contraste la elegancia del sombrerito verde que lleva la señora con la mosca que se paró allí. Como sea, es el fotógrafo que ha captado el momento en que se creaba un contraste que, si queremos, va a tocar también un poco lo social. Piensa esta señora snob y al disgusto de su cara al ver una mosca que se para en la perfección y elegancia de su sombrero. O mira esta imagen de Eggleston. Él es uno de los maestros en el uso del color, pero no solo eso. En esta imagen, por ejemplo, ha aprovechado de manera muy sabia un juego de perspectiva, utilizando el punto de vista y la longitud focal, creando, como dije, un juego de rebote entre el triciclo pequeño y el fondo. También poniendo el triciclo muy coloreado sobre el cielo de tonos claros. En fin, hay fotografías que nos atraen por un elemento particular, que puede ser el sujeto, un evento que está sucediendo en el momento en que se tomó la foto, el color o un corte de luz, mientras que otras, a primera vista, nos parecen sin interés, sin sujeto. Luego de una observación atenta, se puede revelar llenas de interés. El observar a los grandes intérpretes de la fotografía nos es muy útil para entender cómo se puede, a través de una imagen, comunicar un pensamiento. Los ejemplos que podemos observar son muchos. Además de los que ya hemos visto, hay muchos otros. Piensa en Saudek, en Mapplethorpe, Meyerowitz, en fin, hay una infinidad. Y es suficiente ya sea para entender el propio gusto, la propia manera de interpretar la realidad, que para saber cómo estos grandes artistas han aprovechado las nociones técnicas para llegar a un resultado expresivo que respetará sus intenciones. Como lo haré yo un día. Sí, digamos que ya empezaste a hacerlo. Pero me parece que tengo mucho camino por recorrer. Bueno, sí, pero vamos, vas por un buen camino. Está bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? Sí, vete, Anthony. ¿Seguro? Claro, ya terminamos. Ve a buscar tu camino. Está bien. Gracias, ¿eh? Adiós. Acuérdate de apagar las luces. Entonces, Anthony, nos quedamos en el ámbito de la fotografía de arte, porque es un campo donde se aplican las reglas que hemos visto hasta este momento, pero también a menudo se infringen. Este es un concepto que me gusta mucho, porque soy muy bueno en eso. Mira, en la fotografía artística entran varios tipos de fotografía. Fotografía de arquitectura, de paisaje o de bodegón. Pero todas tienen en común que tienden a un aspecto expresivo más que funcional. En estas imágenes, el fotógrafo apunta no tanto a la función de la imagen, sino a la expresión de su propio lenguaje. Trataremos de profundizar también el concepto de belleza. Que es algo subjetivo, ¿no? Sí, claro, muy subjetivo. Trataremos también de ver, para cada género fotográfico, cuáles son los aspectos más innovadores y cuáles son los más clásicos. Para terminar, quisiera hacer hincapié en un género fotográfico que es muy usado en la fotografía del arte, el desnudo. El desnudo. Concepto interesante. Y en cuanto a la belleza, si quieres, puedes inspirarte en Estemenda. Sí, está bien. Como hemos dicho, es subjetiva. Entonces, Alejandro, hemos dicho que la belleza es subjetiva, pero claramente hay ciertos casos en donde no es subjetiva, sino objetiva. ¿Verdad? No lo sé.
Pero ¿cómo que no lo sé? Pero regresemos a la fotografía. ¿Cómo podemos reconocer cuando una foto es bonita? Mira, Anthony, lo bonito en fotografiar siempre ha sido un punto muy debatido, al igual que en toda la historia del arte. Existe una parte de la filosofía, la estética, que trata de establecer cuáles son los conceptos de belleza. Estética tiene origen en la palabra griega que significa percepción. Según los filósofos antiguos, la belleza estaba muy relacionada con la perfección, o sea, con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y se reconocía en una obra o en una escultura o en una pintura cuando había una relación correcta entre las partes, cuando se reconocía una determinada armonía, una simetría, o si había una relación orgánica y armónica entre las partes. Más adelante, con la filosofía escolástica medieval, se trató de ampliar el concepto de belleza, y se introdujo también el concepto de placer, o sea, es bello lo que al ser observado nos da una sensación de placer. Entonces, esta sensación puede derivar no solamente de la armonía o de la simetría en una obra, sino que también en una obra simétrica puede darnos la misma sensación de placer. Existen además filosofías que consideran bello todo lo que existe solo por el hecho de que exista. Cualquier cosa, porque es verdadera, real, es bella. Es por eso que a veces nos gustan algunas imágenes fuertes o que representan cosas objetivamente feas. Sí, creo que así también se puede decir. De hecho, el placer estético no es dado solo por los elementos formales de una obra de arte, sino sobre todo por cuánto logra conmovernos en lo más íntimo. En fotografía a menudo no se busca la belleza a través de los cánones clásicos, sino que se buscan también sujetos angustiosos con imágenes muy crudas. Exacto, porque la realidad no es siempre bonita. Sí, no, mira, pero necesitamos salir de esta contradicción entre la realidad y la belleza. Al final, cualquier cosa solo por el hecho de existir tiene una armonía y una belleza propia. Entonces estás diciendo que en cualquier cosa puedes, si quieres, ver algo bello. Sí, más o menos es así. Piensa en las estatuas griegas y en los cuadros de Bacon. Ambos pueden ser considerados a su manera bellos. Sin embargo, las estatuas griegas tienen como objetivo un ideal de armonía inalcanzable, una belleza fundada en los cánones clásicos. Al contrario, los cuadros de Bacon representan las imperfecciones, nuestras fragilidades o el terror que pueden provocar estas imágenes. Son dos cosas completamente diferentes, pero no se puede dar prioridad a una u a otra. Entonces, lo que hemos dicho antes, la belleza es subjetiva. Sí, al final cada obra... Aunque haya una definición. Sí, permanece subjetiva. Al final cada obra de arte funciona por lo que puede suscitar. Como te he dicho, lo importante es evitar forzar, ya sea en un sentido o en el otro. Cada autor hace una obra por lo que siente. Lo mismo, el observador puede sentir sensaciones diferentes frente a una u otra obra. Esto me ha sucedido muchas veces cuando he ido quizá a una exposición y he visto algunas fotos tratando de entender qué tenían de bonito. Como te decía, cada autor crea la propia obra de arte según su manera de sentir. Y el observador, frente a esta obra, la absorbe gracias a sus conocimientos y a la propia manera de verla. Por eso es importante conocer la técnica. Tú ya tienes un buen conocimiento de todas las nociones técnicas. Reparar en el lenguaje para comprobar cuando las reglas se contradicen en una obra de arte. También aprender a conocer a los autores, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Esto te permitirá comprender mejor obras muy alejadas de tu sensibilidad o de tu manera de sentir. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, claro. Veamos para cada género cuáles son los enfoques, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Bien. En la fotografía de retrato, por ejemplo, Avedon ha sido uno que ha logrado innovar introduciendo técnicas nuevas, como el movido en la fotografía, para representar a una persona. O el mismo La Chapelle, con su iconografía muy cargada, tanto en los colores como en las imágenes, al contrario de Courbet, que construye sus imágenes en una iconografía mucho más sencilla y clásica. O Mapplethorpe, que ha logrado, utilizando cánones formales clásicos, entrar en el profundo de sus sujetos. En fin, en un género fotográfico como el del retrato, la cosa más difícil es lograr sacar del sujeto el propio mundo interior. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mal lograda es, de hecho, la capacidad de no representar solamente los rasgos físicos del sujeto retratado, sino acercarse un poco a la persona y tratar de entender algo de ella. Y se me ocurre una cosa. Quizá la fotografía del paisaje es la que se presta menos a la expresión artística, ¿no?
Mira, la fotografía del paisaje tiende a ser didáctica. A menudo tiene la presunción de mostrarnos con una cierta objetividad lo que estamos observando. Pero en realidad hay autores que al contrario tratan de subrayar otros aspectos. A veces el más épico, otras veces un aspecto más romántico. Piensa en los grandes paisajes de Ansel Adams. O a quien se ha dirigido a realidades más domésticas, como las imágenes del paisaje italiano de Luigi Ghirri. O a las imágenes de Stephen Shore. En fin, también en los otros géneros hay enfoques muy diferentes. En el reportaje, por ejemplo, considera la diferencia entre las imágenes de desembarque de Normandía de Robert Capa y las imágenes de Eugene Smith, o las de Paolo Pellegrin, o las de los hermanos Tourneur, son muy diferentes, aun se afrontan las mismas temáticas. A menudo el reportaje se dirige hacia algunos aspectos que interesan lo social. Piensa en los proyectos de Salgado sobre la inmigración o el trabajo. O autores como Francesco Cito, que por muchos años ha llevado a cabo el mismo proyecto fotografiando las guerras a Palestina. En fin, en cada género hay enfoques que tienden a alejarse de las visiones clásicas y otros que, siguiendo este camino, tratan de aportar elementos innovadores. Junto a estas temáticas, también hay toda una tendencia que se ha ocupado, en cambio, de un estudio de la figura humana. Y aquí entra la cuestión del desnudo. Sí, exactamente, de hecho empieza. ¿A qué? A desvestirte. Vaya. Ya verás. Entonces, estamos listos para esta lección. Quizá la más interesante. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algunas fotos con una modelo? ¿Qué hacemos? Trataremos el desnudo de manera seria y profesional. Se trata de un tema artístico. Está bien, ok. ¿Te desilusioné un poco? No. Está bien, así. No sé, ¿esperabas Vamos. algo diferente de esta lección? Sí, pero tú eres el maestro y confío en ti. No, mira, el desnudo es un tema que en el arte siempre ha sido afrontado, desde los orígenes, ya sea por el valor estético del cuerpo humano que por otros valores que se asocian con el cuerpo, por su valor simbólico. Por eso representa las relaciones interpersonales entre una persona y otra. En fotografía, desde el siglo XIX, se empezó a retratar cuerpos desnudos, ciertamente con cánones estéticos muy diferentes a los actuales. Después, el ideal romántico tuvo su influencia con autores como el barón Van Gluven, que representaba hombres desnudos ambientados en el paisaje italiano. Imágenes un poco bucólicas, si queremos, pero que han introducido el desnudo masculino en la visión común. Las imágenes de desnudo han seguido un poco la evolución de los tiempos. Con los regímenes totalitarios en Europa se pasó a representar sujetos en posiciones siempre más atléticas o mientras hacían gestos que ponían en evidencia la tensión muscular y la fuerza expresada por el cuerpo, como las imágenes del fotógrafo alemán Kurt Reichert. Poco a poco que la imagen de desnudo se fue difundiendo, se ampliaron también los contenidos. Se trató de dirigirse hacia una búsqueda más formal. Piensa en las imágenes distorsionadas de Ander Kertész, o también se ha tratado de utilizar la fotografía de desnudo como estímulo social. Piensa en las imágenes de Mapplethorpe, que aún permaneciendo en los cánones formales clásicos, han legitimado de cierta manera la homosexualidad, volviéndola visible por primera vez. O las imágenes de Ian Golding, ¿recuerdas que ya hemos hablado de ellas? Desnudos que son representados en ambientes en donde reina la confusión. También en las imágenes de moda contemporánea hay autores que han continuado a fotografiar el desnudo introduciendo elementos innovadores. Piensa en las imágenes de Helmut Newton. Sus mujeres fetichistas de seguro no pasan inadvertidas. Bueno, ciertamente no debe ser fácil mantener un equilibrio cuando tratas este tipo de fotografía. Sí, de hecho, cuando tratamos el género del desnudo se entra en un ámbito rico de alusiones, estímulos e impulsos de diferentes tipos. Por eso, la primera cosa que hay que esclarecer es cuál es nuestra intención. Podemos decidir realizar imágenes muy provocadoras al límite de la vulgaridad, con contenidos fuertemente sexuales. Lo importante es aclarar primero cuál es nuestra intención y no arriesgarnos a obtenerla después como efecto no querido. Es muy fácil en este género fotográfico caer en la fotografía pornográfica casera. Te diré que al imaginarme haciendo este tipo de fotos no me sentiría muy a gusto. ¿Me puedes dar algún consejo para empezar? Bueno, para empezar vamos a preocuparnos por el fondo. Si no quieres dar una connotación particular a tus imágenes, es mejor que escojas un fondo neutro. Luego, preocúpate de las luces. Trata de utilizar una luz lo más lateral y difusa posible.
Esto para aumentar la sensación de redondez y de volumen del cuerpo y también para volver con la luz más tenue, menos marcado el paso de la luz a la sombra. Por lo que respecta a los objetivos, podrías empezar a utilizar una óptica normal, que te permitiría, gracias a la gran luminosidad, tomar fotos aún con poca luz y aprovechar situaciones de penumbra que dan una gran sensualidad a las imágenes. O podrías utilizar un telemedio, en algunas ocasiones, para aislar algunos detalles y sacarlos del contexto. Para algunas imágenes puedes pensar también en utilizar una focal corta, un gran ángulo, que te ayudará a obtener una perspectiva inédita. Pero como bien sabes, debes tener cuidado con la distancia del sujeto, porque si te acercas mucho, te arriesgas a deformarlo y perderían armonía las formas del cuerpo. Regresando a la iluminación, en algunas situaciones donde tu sujeto está en una ambientación natural particularmente agradable y que quieres mostrar en tus fotos, podría ser útil aprovechar la luz natural. También en este caso valen los consejos que te he dado en el retrato o en el caso de luz artificial. Tratar de utilizarla siempre lateral y muy difusa para dar un efecto suave al sujeto. Esto depende de lo que quieres obtener, es lógico. Si quieres aumentar la sensación de dureza de tus imágenes, puedes decidir usar una luz frontal más dura que va a aplastar las formas y a exagerar los contrastes entre las luces y las sombras. Seguramente estas cosas me ayudan mucho, pero mi incomodidad no es en el uso de la parte técnica, sino en el confrontarme con una persona que está desnuda delante de mí. Bueno, Anthony, si tú te sientes incómodo, piensa en las personas que estás retratando. En este caso cuenta mucho la profesionalidad del fotógrafo. Debes tratar de estar lo más tranquilo y relajado posible y concentrarte en la composición, los encuadres, para que los modelos que estás retratando se sientan a gusto. Considera que si muestras cierta profesionalidad y haces ver que simplemente estás interesado en captar de la mejor manera posible desde el punto de vista de la composición, de la luz y de la exposición de su cuerpo, y no estás ahí escudriñando sus imperfecciones, los modelos se sentirán mucho más a gusto y además el hecho de concentrarte en los aspectos técnicos te ayudará a estar más sereno en el momento de tomar la fotografía. Por la manera en que lo explicaste me parece muy sencillo, pero cuando delante de ti está una persona desnuda, no me parece una situación muy fácil de manejar. Bueno, como te decía antes, la cosa más importante es establecer una relación de confianza con tus modelos, tratar de darles seguridad. Tal vez antes de la sesión fotográfica explicarles cuál es tu proyecto, qué tipo de imágenes quieres realizar. También, durante la sesión fotográfica, seguir hablando con el sujeto, tratando de explicarle cuáles son las operaciones que estás haciendo y por qué motivo. En fin, mostrar tu profesionalidad y hacer entender que tu fin es puramente estético y que no estás ahí para escudriñar su cuerpo. Luego, trata que la sesión fotográfica sea lo más relajada posible. Así tu modelo logrará ser natural delante del objetivo. Y vamos, haz que la sesión sea libre para que tú y el modelo puedan decidir, y en cualquier momento interrumpir la sesión. ¿Por qué siempre dices el modelo? Estaba generalizando. No, fuera de bromas. Bueno, si ya tomé las fotos, ¿puedo hacer con ellas lo que quiera? Bueno, no exactamente lo que quieras. Lo importante es que te firmen el permiso para que puedas utilizar las imágenes para diferentes fines, hasta comerciales. Pero no deben ser utilizadas con fines difamatorios en perjuicio de la persona retratada. Claro. O con fines que vayan contra la ley. En esta lección, Anthony, hemos tratado el concepto de belleza. Hemos visto cómo, en fotografía, esto no es muy claro y definido, sino que cambia según la época y los géneros. Hemos visto los varios enfoques, los más innovadores y los más clásicos para cada género fotográfico. Luego hemos hablado de la fotografía de desnudo, recorriendo su camino histórico y también los aspectos técnicos de este género fotográfico. Considera que es muy similar a la fotografía de retrato. Por eso todas las nociones técnicas que te he dado para la fotografía de retrato te sirven también para la fotografía de desnudo. De cualquier manera, todavía no me siento a gusto pensando en hacer fotos de desnudo. Está bien, vamos, quizá la próxima vez que tenga que hacer un servicio de desnudo te llamo. Serás mi asistente y mientras ves cómo funciona, cómo es la atmósfera. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Te gustaría, ¿eh? No estoy bromeando. No, en serio.